Bueno, saludos a todos una vez más esta tarde y a todos ustedes en Canadá, escuchando en Vancouver, Columbia Británica y a todos ustedes en Big Sandy, Texas. No sabía que estaban escuchando anoche, pero estoy informado de que sí. Y estoy tan feliz de estar de regreso una vez más en esta plataforma, enfrente de este micrófono, delante de todos ustedes. Esa canción, Jerusalén, significa algo muy especial para mí justo en este momento porque debo arribar a Jerusalén. Creo que es el 30 de junio. Estaré allí hasta el 4 de julio. La ciudad de Filadelfia ha donado el estado de Jerusalén, o a la nación de Israel, debo decir, una réplica exacta, un duplicado exacto de la campana de la libertad. Y el alcalde Teddy Kollek, el alcalde de Jerusalén, vino a verme. Hará como 1 año y medio, o quizá 2. Él quería construir un parque en el centro de Jerusalén. No había uno. Sintió que allí debía estar un parque, y quiso llamarle el Parque de la Campana de la Libertad. Y esa gran campana de la libertad está justo en la entrada del parque. Estuve de acuerdo en ayudar con esto y hacerme cargo de la construcción del campo de juegos de niños, precisamente a la entrada. Ahora está terminado y va a ser abierto al público e inaugurado el 4 de julio, Día de la Independencia Americana. Y ese es un parque de la independencia y tiene muy gran significado para los Estados Unidos. Ustedes pueden decir que los Estados Unidos han mantenido viva a la nación de Israel. Ustedes saben que ha habido bastante debate en los últimos días en el Congreso acerca de enviar armas a Israel y a Arabia Saudita y a Egipto. Pero parece que finalmente se ha incrementado el número de aviones jet que los Estados Unidos enviará a Israel. De todos modos, espero paz. Sabemos que no va a haber mucha paz por un rato. Viene después un gran tiempo de paz cuando Cristo regrese a establecer y a restaurar el gobierno de Dios en esta tierra y poner el reino de Dios. Espero mostrarles esta tarde la diferencia entre el gobierno de Dios y el reino de Dios, porque no son sinónimos. Ahora de paso, un muy breve anuncio. Quiero decir que en los primeros días de mi conversión, hace 50 años en Oregon, y estábamos viviendo en Portland, Oregon en aquel tiempo. Estaba comenzando a tener compañerismo con la gente de la Iglesia de Dios allí. Ahora encontramos varias eras de la Iglesia de Dios en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, y esa era lo que llamamos era de Sardis. Ustedes lo leen en el comienzo de los primeros versículos del capítulo 3 de Apocalipsis. Había una mezcla en la iglesia, estaba dividida, y el hombre que había sido el verdadero líder de la iglesia, Andrew Duggar, había perdido por un voto. Ellos estaban votando. Ellos tenían aún más verdad bíblica que cualquier otra iglesia sobre la tierra, pero habían perdido una gran cantidad de la verdad original que Dios ha restaurado a través de mí. Y una de las cosas que se había perdido era la organización de la iglesia. Entonces el señor Duggar se fue y otro hombre fue a Salem, Virginia Occidental, y organizó lo que él llamó la forma bíblica de organización de la iglesia. Ahora, nosotros en Oregon supimos que esta no era la forma bíblica de organización. Era una verdadera mala aplicación de algunas de las escrituras. El resultado es que mi mente estaba bastante confundida en cuál es la forma de organización ejecutiva en la iglesia. Esta es una cosa que fue difícil de entender para mí, y me tomó largo tiempo llegar a entender alguna cosa más de esto en la Biblia. Ahora todo es claro.
Yo había cometido un error en el pasado a causa de este mal entendimiento, aunque siempre he sabido que la forma de gobierno de Dios es de arriba hacia abajo. Ahora, este es un tema demasiado grande para que lo veamos en un sermón, porque tengo algo más que creo tiene precedencia y es tan importante que no quiero relegarlo. Pero habrá un artículo en el periódico de la iglesia explicando ampliamente esto. Ahora, déjenme decir que mi recuperación me permite tomar esta posición activa en la dirección ejecutiva de la obra de Dios, y debido a esto, los cambios anunciados en la administración han sido hechos. Y ahora la iglesia está organizada a la manera de Dios y tendrá la bendición de Dios. Irá hacia adelante. Esperamos ir hacia adelante ahora en transmisiones de radio, regresando a donde alguna vez estuvimos en grandes estaciones de costa a costa. Es muy difícil conseguir que abran tiempo, pero estamos haciendo todo lo que podemos, y que pronto estaremos diariamente, 7 días a la semana, en radio de costa a costa. Sé que esto es lo que quieren los hermanos de todos los Estados Unidos y el Canadá, y por supuesto otros países más lejanos están involucrados. No queremos alcanzarlos con estos mismos programas. Me gustaría leer en este punto un versículo que era el versículo favorito de mi madre en toda la Biblia. Este es el Salmo 133 y versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán placentero es que los hermanos habiten juntos en unidad. Estamos en verdadera unidad y la obra irá hacia adelante como nunca antes. Estoy seguro, puedo prometerles esto por la autoridad de Jesucristo. Déjenme decir ahora que Dios ha puesto un apóstol en su iglesia. Jamás he afirmado ser ese apóstol. Esto es, originalmente no lo hice, hasta que encontré que de todos modos toda la iglesia lo reconocía, y simplemente me gustaría señalar 50 años de los frutos que han sucedido y que Dios ha hecho, y como Dios me ha usado en los últimos 50 años. Ustedes saben cuando Juan el Bautista envió mensajeros a Jesús, cuando Jesús estuvo en la tierra para preguntarle si era él el Mesías prometido. Jesús dijo, sí. No, dijo no. Dijo, id y decidle a Juan lo que ven que se está haciendo. Decidle los frutos que veis, y él sabrá. Bueno, ningún hombre me hizo apóstol, y los hombres no pueden elegir un apóstol. Esto jamás será aprobado por Dios ni en 1.000.000 de años. Cristo mismo me seleccionó y me puso en la gran comisión de hacer que el evangelio del reino de Dios, el cual son las buenas nuevas del venidero gobierno y reino de Dios, a todo el mundo. Ahora, este es el por qué he tenido que estar lejos de aquí y en las capitales del mundo en los últimos años, y otra vez tendré que estar. Estoy planeando ahora irme aquí el 25 de junio. Estaré unos pocos días en Londres, justo en caso de que necesite un pequeño descanso de este viaje, porque es de alrededor de, no sé, 11, 12, 13 horas de vuelo. Y después, el 30 de junio, volveremos a Jerusalén, y se están haciendo planes especiales para que nuestro avión pueda aterrizar justo en el aeropuerto de Jerusalén, en vez del aeropuerto que es el único que ha estado abierto en Israel, que está cerca de Tel Aviv. Y después tienen largas horas de viaje en automóvil a Jerusalén. Bueno, yo espero que seamos capaces de aterrizar en el aeropuerto de Jerusalén, y están tratando de hacer previsiones especiales para esto. Creo que inauguraré el Parque de la Campana de la Libertad con la oración inaugural, y cenaré con el alcalde Teddy Kollek.
Incidentalmente, él ha estado aquí y ha hablado a los estudiantes del colegio, y es muy buen amigo mío. Déjenme ahora decir que yo jamás fui llamado a meterme en el negocio de los colegios. Dios me llamó a entender el mensaje que Él envió por Jesucristo, el cual son las buenas noticias del venidero reino de Dios. Debido a que son buenas noticias de lo que va a suceder, es para ser anunciado. No es una misión de salvación de almas para convencer a la gente que es verdad o hacer que la gente esté de acuerdo. Esto no hace diferencia alguna. Si usted está de acuerdo o en desacuerdo, esto va a suceder porque Dios lo va a hacer. Y mi hijo Gardner Ted lo ha dicho muchas veces en televisión y radio. Dios no tiene que convencerlo a usted o a alguien. No vamos a hacerlo. Va a ser hecho por nosotros. Pero Dios va a forzar a este mundo a tener paz y a ser felices y decirle a la gente cómo disfrutar realmente la vida por vez primera en 6000 años. Y esto va a suceder pronto en nuestro lapso de vida. Ahora, como dije, no fui llamado a entrar en el negocio de los colegios, pero en los primeros años de mi ministerio tuve campañas evangelistas de 6 semanas en muchos pueblos y aldeas en Oregón, y siempre hubo conversos, y yo organizaría una pequeña iglesia local, pero no había ministro. Ahora, cuando las ovejas no tienen pastor, caen presa de lobos o se descarrían, y esto es exactamente lo que vi que sucedía. Vi que teníamos que tener ministros en las iglesias, que yo necesitaba personal educado para servir debajo de mí y para ayudarme en otras facetas de la administración de la obra de Dios. Y este es el por qué fue iniciado el Colegio Ambassador. Después, posteriormente, Dios abrió el colegio en Inglaterra, y allí estuvimos todos nosotros que lo vimos y estábamos allí en aquel tiempo. Estuvimos convencidos que Dios nos había mostrado que Él quería un colegio. Y después de esto, alrededor de 1963 o 64, el colegio en Big Sandy, Texas. Ahora que tuvimos los 3 campus, Dios los bendijo, y tenemos ahora alrededor de 700 ministros alrededor del mundo. Tenemos un ministerio educado. Tenemos mucha gente en altos cargos ejecutivos que son graduados del Colegio Ambassador. Y actualmente la misión del colegio ha sido cumplida. Hemos así llegado a ver que la operación de un colegio de artes liberales de 4 años completos ya no es necesario para cumplir la gran comisión. Esto es a lo que fuimos llamados a hacer. A esto es a lo que he dedicado mi vida y continuará siendo dedicada. Así, el colegio ha cerrado su programa de graduados y solo continuará operando en escuelas para estudios bíblicos y ministeriales. En otras palabras, ya no tendremos cursos para trabajo o entrenamiento profesional. Todos los colegios y universidades de este mundo están dedicando principalmente su tiempo a enseñar a la gente para varias profesiones, varios trabajos o cargos, y este colegio jamás tuvo esto, excepto parcialmente. Pero a la extensión que tenemos, esto será eliminado ahora, y será, como dije, una escuela para estudios bíblicos y ministeriales. Esta escuela, de paso, es un cumplimiento del concepto que yo inventé y que se remonta a 1951. Y justo esta mañana me mostraron una copia de la pura verdad de ese tiempo, en donde se declara esto, y estoy contento que estemos haciendo lo que Dios nos ha mostrado que debemos estar haciendo. Esto reducirá a gran manera los gastos y permitirá apartar fondos para ser gastados en transmisiones de radio y para llevar el Evangelio alrededor del mundo, que es la cosa a que estamos dedicados de ahora en adelante. Anoche les dije
que por sobre todo Dios es el Creador, pero Dios también es perfecto, santo y con carácter justo. Dios creó primero ángeles y los puso en la tierra. Antes que hubiese creado la tierra y el universo físico y material, creó ángeles. Los puso aquí para que tuviesen parte con él en la creación. En otras palabras, me pregunto si han visto y tenemos tiendas aquí en el área de muebles sin terminar. Estos muebles están completos excepto por el barnizado, pulido o pintado o acabado que no se les ha puesto. Ahora pueden comprar muebles muy finos de esta manera si ustedes mismos los acaban y se ahorran un montón de dinero. Bueno, en un sentido, esta es la manera en que Dios creó la Tierra y los otros planetas alrededor del mundo. Puso aquí a los ángeles para terminarla y construirla, para glorificar, para hacerla más y más hermosa. En orden para hacer esto, como expliqué anoche, él puso su gobierno sobre aquellos ángeles, y para hacer esto puso un superarcángel, uno de los tres más altos que Dios jamás haya creado, sobre el trono para administrar el gobierno de Dios. En vez de hacerlo, guió a su pueblo en la dirección opuesta. En vez de construir, echaron abajo. En vez de luz y verdad, tinieblas y error. Y en lugar de amor, fue vanidad y todas las cosas que llamamos naturaleza humana, que incidentalmente vienen del diablo y no de Dios. Vanidad, lujuria y codicia, envidia y celos, un espíritu de competencia, lucha, violencia y de derribar. Así les leí anoche de los ángeles que pecaron, y que ahora son demonios, y del arcángel Lucifer, cuyo nombre se cambió de Lucifer, que significa estrella resplandeciente de la mañana, lo que ya no más es. Y Dios lo nombró por lo que es ahora, Satanás, que significa adversario, competidor, rival, o el que trabaja en contra de usted. Esto es lo que Satanás está haciendo. La cosa más necesaria, la única que es antes de todo en Dios mismo, es el carácter espiritual, santo, justo y perfecto. Los ángeles fueron hechos de espíritu, no de materia. Pero hay una cosa, como lo expliqué anoche, Dios no puede crearlo como es y como una obra terminada de creación, y este es ese tipo de carácter en el que se debe ser participativo. Por supuesto, este tiene que venir de Dios, pero los ángeles tuvieron que tomar su decisión, y el hombre tiene que tomar la decisión, y es como Dios antes dijo a Israel. Él dijo: he puesto delante de ti luz y tinieblas, verdad y error, el camino del amor de Dios y el otro camino del odio, celos y envidia. Y él dijo: escoge. Los humanos tienen que escoger. Él dice: escoge el camino de Dios. Ahora, por supuesto, él jamás fuerza a alguien a hacer esto. Somos criaturas de libre albedrío, y el carácter solo puede ser construido por aquellos que han hecho esa elección y que entonces han abierto sus mentes y sus corazones a Dios para poner su amor, su Espíritu Santo, su carácter dentro de ellos. Ahora, a menos que usted haya llegado a este punto, a menos que usted se haya arrepentido del camino de este mundo, como dije, de vanidad, lujuria y codicia, celos y envidia, competencia y lucha, usted no está en el camino de ese tipo de carácter. Les dije anoche que los ángeles fueron por el camino erróneo. Esto dejó solo a Dios en persona. Como lo expliqué anoche de Juan 1:1, uno era Dios y el otro quien fue el Verbo. Ahora, el Verbo posteriormente, hace unos 2000 años, se hizo carne y habitó entre nosotros.
En otras palabras, era Jesucristo. Y entonces Dios se convirtió en su Padre. Él había estado con Dios por toda la eternidad. Jamás hubo un tiempo cuando ellos no existiesen. Ahora, no traten de entender esto, porque sus mentes no pueden entenderlo, pero no obstante, no pueden imaginárselo de otra manera. No pueden imaginarse algo diferente. ¿De dónde vino Dios si no ha existido siempre? De todos modos, los ángeles fallaron y no fueron hacia adelante, y el resultado es, leemos en el versículo 2 de Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero como dije, había parte de esa creación que él no terminó en ese tiempo, y como los muebles sin terminar, y se pretendía que los ángeles lo terminasen, no lo hicieron. Y la tierra estaba, o se convirtió, sin forma y vacía. Esto viene de las palabras hebreas tohu y bohu, que significan en realidad caótica, en confusión, desolada y vacía o deteriorada. Y esta era la cosa que había llegado a la tierra. Estaba cubierta de agua, estaba en tinieblas, el sol ya no brillaba. Lucifer había sido un traidor de luz, pero se había convertido en tinieblas, y aún el sol no estaba brillando. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios estaba allí. Ahora me gustaría leerles el Salmo 104 y versículo 30. Envías tu Espíritu, son creados, y tú renuevas la faz de la tierra. Noten ahora que Dios renovó la faz de la tierra. Esto es lo que leen en Génesis 1:1, no la creación original del todo. En el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero él puso primero a los ángeles aquí, y estos se habían vuelto al camino erróneo, y convirtieron la luz en tinieblas, justicia en pecado, y así ahora aquí estaba el Espíritu. Y tú envías tu Espíritu. Aquí estaba el Espíritu Santo de Dios sobre la superficie de las aguas. No había tierra, todo era agua. Y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Lo primero que Dios hizo fue restaurar la luz sobre la tierra. Ahora no se nos dice cómo era esa luz, porque aparentemente no venía del sol, porque el sol no brillaba sobre la tierra hasta que es mencionado en el cuarto día de esta semana creativa de 7 días, la cual no es la creación original, sino la renovación de la faz de la tierra para el hombre. Ahora entonces, como dije anoche, cuando los ángeles hubieron pecado, Dios era el único, Dios y el Verbo, quien se iba a convertir en Cristo, pero aún no se había convertido en Cristo. Los únicos. Y ustedes pueden decir que era la familia Dios. Estos dos, quienes no pecarían, quienes no podían pecar. Dios tuvo que tener gente que él supiese que podía confiar, que jamás irían por el camino equivocado, para hacer el trabajo que él quería hacer. No solo en esta tierra, sino en el entero y vasto universo. La tierra era un campo de entrenamiento. Si los ángeles hubiesen hecho bien, habrían ido a Marte y a Júpiter, a Saturno, y entonces, después de este sistema solar, a otros planetas de nuestra galaxia, y después a otras galaxias. Pero fallaron, y deterioraron, este mundo, y trato de pensar de anoche, esto llegó a otros planetas, y esta es la condición que hallamos en la Luna y que encontramos ahora en Marte. Como dije anoche, las primeras fotografías de Marte, fotografiadas en la superficie de Marte, fueron mostradas en nuestra pantalla
en esta plataforma alrededor de las 5:05 a 5:10 de la mañana, cuando comenzaron a llegar, y yo, en efecto, algunos de ustedes estuvieron aquí, y yo estuve. Llegué unos 5 minutos antes, porque sabía que estaban checando cuando llegarían las fotos, y estuve a tiempo para esto. Ahora, Dios tenía que hacer algo porque Él había probado con ángeles, seres espirituales compuestos de espíritu. Ellos no están compuestos de materia. No había materia ni universo material cuando creó a los ángeles. Ellos ya estaban aquí cuando creó el universo material y la tierra, y se los leí en el capítulo 38 de Job anoche. Pero esto dejó solo a Dios, quien tenía ese tipo de carácter y quien podía ser confiable e ir con la creación y llevar a cabo la creación a su límite final. Porque antes de todo, Dios es el creador, pero Él gobierna sobre su creación, y Él era el único que es la fuente básica de la verdad y el conocimiento y el entendimiento para aquellos a quienes crea. Un montón de gente no entiende mucho acerca de Dios, lo cual es muy malo. De todos modos, Dios vio ahora que la única manera era reproducirse a sí mismo. Para hacer esto, Él sabía que era necesario hacer al hombre a su forma y a su imagen. Dios está formado y tiene forma tal como nosotros la tenemos. Él luce como nosotros, excepto que en lugar de nuestras caras pálidas y de otros colores de caras, la cara de Dios brilla como el mismo sol en brillantez, y si lo mirase directamente, probablemente enceguecería sus ojos, porque su cara es tan brillante. No es el sol, pero Él creó el sol. Pero ahora Dios tuvo que crear al hombre a su propia forma y a su propia imagen. Así, Él restauró la tierra, renovó la faz de la tierra, y después, llegando al versículo 24, el primer capítulo de Génesis ahora. Según su género, bestia. No hay evidencia de que hubiese alguna cosa como reproducción antes de este tiempo. Dios inició la reproducción en animales, en peces, en pájaros y finalmente en la vida humana. Noten ahora, dijo Dios, produzca la tierra criaturas vivientes según su género. La palabra original es la misma palabra que en otras partes es traducida como alma. Las almas están hechas de materia y no son inmortales, como el mundo ha sido mal guiado a creer. Según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos, porque Dios era Elohim, que es un nombre uniplural y que significa el único que se convirtió en el Padre de Cristo, u originalmente Dios y el Verbo. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así fue creado el hombre a imagen de Dios, pero allí podría haber reproducción, porque Dios iba a reproducirse a sí mismo. Y Él puso reproducción en la familia de los peces, en la familia de los pájaros, en la familia de los animales, y probablemente jamás hubo tal tipo de reproducción antes de ese tiempo. Ciertamente no hay evidencia de esto, de todos modos, pero ahora Dios los hizo macho y hembra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y nos dijo, reproduzcanse. Bueno, esperen ahora un minuto. Y los bendijo Dios y les dijo, quiero que lean esto.
fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Aquí la palabra llenad en la versión King James se traduce como rellenar. La tierra ya había sido llenada por los ángeles, y rellenar significa llenarla otra vez. Mucha gente lee esta palabra y jamás entienden el significado. Rellenar la tierra. Ahora vayamos a Génesis, después del diluvio, y encontrarán que Dios le dijo lo mismo a Noé, que se reprodujese y rellenara la tierra. Llenarla otra vez después que había sido destruida, excepto Noé y su familia. Bueno, ahora a continuación quiero llegar a la creación del hombre. Dios habló al hombre que él había creado y a la mujer, aquí en el 7º versículo del capítulo 2 de Génesis. Entonces el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Él había formado a los ángeles de espíritu, pero ahora formó al hombre del polvo de la tierra. Era necesario así que si el hombre iba por el camino erróneo, como lo hicieron los ángeles, Dios tenía un plan para hacer que Cristo viniese y naciese como ser humano, para vivir una vida perfecta y jamás traer sobre sí mismo el castigo del pecado. Pero entonces iba a tomar nuestro castigo sobre sí mismo y morir por nosotros, así que pudiésemos ser perdonados si cambiábamos nuestras mentes, nos arrepentimos y comenzábamos a creerle a Dios. Dios había instruido ampliamente a este Lucifer, pero no le creyó a Dios y volteó a los ángeles, así que se volvieron demonios. Ahora el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ultimadamente, después que se ha formado el carácter de Dios en nosotros, seremos cambiados a seres espirituales inmortales también, pero solo después que ese carácter haya sido formado en nosotros en esta primera vida. Sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el eterno Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el eterno Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán tenía que hacer una elección. Primero Dios habló con él y lo instruyó. Después permitió que Satanás, el antiguo arcángel Lucifer, fuese a él, y esto fue para ver en quién creía. Ahora, Adán creyó en Dios. Muy bien. Esto es, él supo, pero no creyó lo que Dios dijo. Este es el gran punto. Y esto es exactamente lo que la gente no ha estado haciendo desde entonces. Muy pocos, como cuestión de hecho, solo 120 de los miles a quienes habló Jesús después de que vino hace 6.000 años, y aproximadamente 4.000 años después de la creación. Hubo solo... Déjenme ver. Dice 120. ¿No fueron estos? Ustedes hallarán esto en el capítulo 1 del libro de Hechos, donde todos los que realmente creyeron lo que Cristo dijo y creyeron en él, se hubieron arrepentido y creyeron y recibieron el Espíritu Santo en aquel día de Pentecostés. Así que había 2 árboles. Tomó pues el eterno Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Este es el versículo 15, para que lo labrara y lo guardase. He sido criticado por construir un colegio tan fino aquí, pero esta es la manera en que Dios hace las cosas. Todas las que Él ha hecho, Él miró, y he aquí que era muy bueno, no muy malo, y Dios no ha sido criticado, pero algunas personas dicen, bueno, iré a hablar de este tipo de críticas porque me he dedicado al camino de Dios,
y si no les gusta, como dice el viejo dicho, que se aguanten. Ustedes saben que lo digo en amor, porque estoy contento que a ustedes aquí les gusta. Pero él tomó al hombre y lo puso en el jardín para vestirlo y guardarlo. 2 veces, 2 años seguidos, que es el límite permisible, este colegio ha sido honrado por recibir el premio por ser el campus más hermoso, el mejor diseñado y el que tiene mejor mantenimiento en los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué? Vi aquí que Dios puso al hombre en un hermoso lugar para cuidarlo y guardarlo, no dejando que le cayesen las malas hierbas. Y mandó el eterno Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O ciertamente morirás. Ahora, él no era un alma inmortal. Dios dice: Tú morirás. Usted no es sólo un cierto tipo de cuerpo en que usted esté. Él dijo: Ciertamente morirás. Y el eterno Dios dijo: Bueno, esto es cuando él dijo que no es bueno para el hombre estar solo, y estaba en lo correcto. Y por supuesto, el apóstol Pablo habló a los no casados y les dijo que era mejor que permaneciesen sin casarse. Pero Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo, y siempre le he creído a Dios. Y yo creo lo que Dios dice. Y él dice que no es bueno para el hombre estar solo. Bueno, ustedes pueden hacer de esto lo que quieran. Pero la cosa es, después de que Dios hubo hablado con Adán y Eva y los hubo instruido ampliamente, ahora ellos fueron creados en el 6.º día de esto que llamamos la semana de creación, pero fue sólo una renovación de la faz de la tierra, y el 6.º día terminó a la puesta del sol. Ahora, indudablemente, aquella tarde, después que se puso el sol, Dios habló con ellos por 1 o 2 horas y comenzó a explicarles cosas. Y después, al día siguiente, hasta que se puso el sol, era sábado. Este fue el primer sábado, y Dios les habló sobre ese día de sábado, tal como Dios en forma de Jesucristo entró posteriormente a la sinagoga en el día sábado. Dios instruyó ampliamente a Adán y a Eva en los caminos de su gobierno y de la posibilidad, si escogían la vida en vez del árbol del conocimiento del bien y del mal, que entrasen en el reino de Dios y fuesen nacidos de Dios hasta que fuesen sus hijos absolutos. Entiendan ahora esto: Dios es regidor. Ahora Él es Dios el Padre. El Padre es la cabeza de la familia. Y aunque podemos convertirnos en hijos suyos, y aunque podemos ser hechos inmortales y compuestos de espíritu, cambiados de materia a espíritu al tiempo de la resurrección, la autoridad siempre residirá en el Padre, y el Hijo como el Ejecutivo, porque está 100% de acuerdo con el Padre, gobernará la tierra. Dios será rey sobre todo el universo, y Cristo entonces regresará a esta tierra otra vez y restaurará el gobierno de Dios. Y el reino de Dios es la familia, hijos nacidos de Dios que tienen el gobierno de Dios. Es más que solo el gobierno de Dios. Vamos a convertirnos en los mismos hijos de Dios. Bueno, no necesito ir a esto. Ustedes saben que Satanás atrapó a Adán a través de su esposa. Dios puede haberles hablado justo hasta la puesta del sol, y después que el sábado terminó, y Satanás vino temprano en la mañana del domingo. Ahora, las iglesias de Satanás comenzaron guardando sus servicios religiosos temprano alrededor de la salida del sol el domingo por la mañana. Esta es la fuente y el comienzo de los servicios a la salida del sol en lo que llaman la Pascua Florida.
y deberían estar sorprendidos si lo entienden. Bueno, algunos de ustedes han entendido la historia de estas cosas y saben cómo el mundo ha estado tan terriblemente engañado y no ha sabido a dónde ha ido. Pero Adán no le creyó a Dios, y entonces vino Satanás y le creyó a Satanás, y creyó lo que dijo Satanás, y así finalmente está aquí en el capítulo 3. Y vio la mujer, es Eva, la esposa de Adán, que el árbol que Dios había prohibido era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, la ciencia moderna tiene unas ciertas, las llamo herramientas de la ciencia que usan, pero la primera de todas las herramientas básicas de la ciencia moderna hoy es rechazar la revelación como fuente del conocimiento. En otras palabras, la Biblia de Dios es la palabra de Dios y es la fuente básica del conocimiento. Lo primero que hacen es rechazarla. En la educación de este mundo no encontrarán algo acerca del éxodo de los israelitas de Egipto. No encontrarán algo acerca del diluvio. No enseñan esto en colegios ni escuelas. Cualquier cosa que Dios haya dicho no la creen. Confían en lo que el hombre humano ha escrito y en lo que se imaginan, y así siempre ha sido la humanidad. Dios supo que el hombre probablemente iría por ese camino, y este es el por qué proveyó anticipadamente, antes que el mundo fuese, a Jesucristo para que dejase su gran cargo como la palabra de Dios, el único por quien Dios creó todas las cosas, y vino a tomar forma de ser humano, y se convirtió en humano para que pudiese morir. Ahora, Él fue hombre, fue humano, pero también era Dios. Alguien me preguntó esta mañana, ¿se casó Cristo? Él era Dios y se va a casar, pero se va a casar con la iglesia después que seamos hechos inmortales. Y si Él se hubiese casado con una mujer humana, habría sido alguien que fuese medio divino, así como humano, casándose con una humana. ¿Y qué habría sucedido? ¿Qué habría hecho con sus hijos la humanidad? Jamás lo habría hecho. Pero Cristo, ustedes ven, está dedicado a la iglesia de Dios, y después que la iglesia pase por una resurrección o a un cambio inmediato del mortal a inmortal, de materia a espíritu, se va a casar con la iglesia. Y Dios el Padre será Padre sobre todos nosotros, y seremos marido y mujer, y llevaremos fruto, pero los hijos serán. En ese tiempo, Dios abrirá las puertas de la salvación a todos los que vivan. Estas puertas hoy no están abiertas. Ahora déjenme explicar esto justo ahora. Adán siguió a su esposa. Comencé diciéndoles acerca de las herramientas de la ciencia. La primera cosa es rechazar el conocimiento de Dios y lo siguiente es observación con medición. Lo tercero que hacen es la experimentación. Después el razonamiento humano, y a través del razonamiento humano se basan después en aquellas cosas a que llegan como conclusiones, como les leo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, es lo que ella vio, y que era agradable a los ojos, lo que despertó en ella la codicia, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ella pensó que vendría a saber lo que es el bien y el mal por ella misma. No tenía que creer lo que dice Dios, que es bueno y que es malo. Ella decidiría esto por sí misma, y entonces tomaría de ese árbol. Ahora, cuando ella y Adán tomaron de ese árbol,
tomaron por ellos mismos la creación de conocimiento o decisión del conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Desde entonces, los hombres han tratado de decidir por ellos mismos lo que piensan que es pecado. He cuestionado a ministros: ¿qué es pecado? Denme una definición bíblica. Y no lo harán. Pueden saber lo que dice en 1 de Juan 3, versículo 4, que pecado es la transgresión de la ley, pero no lo dirán, porque ellos tratan de decir que la ley ha sido quitada. Y así es, Adán había tomado su decisión. En otras palabras, Adán le dijo a Dios, en efecto, y déjenme parafrasearlo con mis propias palabras, en efecto dijo: Dios, quiero que saques tu nariz de mis asuntos, no te aceptaré como mi gobernante, te rechazo como mi rey, como mi gobernante, te rechazo como mi Dios para salvación, te rechazo como fuente de conocimiento para decirme lo que es bueno y lo que es malo, y yo decidiré esto por mí mismo. Y Dios le dijo: bueno, te he dado la elección. Ahora, en vez de escoger carácter, escogió el camino equivocado y Dios lo permitió. Dios no va a forzarlos para que escojan el camino recto. Adán fue capaz de escoger lo que le placiera y así nosotros. Pero si toman la elección equivocada, jamás tendrán el carácter de Dios, y Dios es capaz de hacerse cargo de esto también. Entonces, en efecto, Dios dijo: ok, me han rechazado, han dicho que crearán su propio conocimiento, me han rechazado como gobernante y a mi gobierno sobre ustedes, me han rechazado como Salvador y Dios y como fuente de conocimiento. Así ahora los sentencio a ustedes y a sus hijos después de ustedes, al mundo entero que vendrá, y todos hemos venido de Adán, a 6000 años de estar cortados de mí. Todos, excepto los pocos en el mundo que yo decidiré, necesito llamar y escogerlos para hacer algo a mi servicio. Ellos serán llamados, pero de otra manera toda la humanidad estará cortada de mí. Ahora ustedes leen aquí al final del 3er capítulo de Génesis, y quiero tomarme tiempo justamente para leer esto. Y dijo el eterno Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, esto es, Dios y el Verbo, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. No sea que gane vida eterna, no sea que tenga salvación. Y lo sacó el Eterno del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, ángeles o superarcángeles, y con una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, no fuese que la gente obtuviese salvación y vida inmortal. Así Dios los puso lejos, y dijo Dios: los cortaré de mí, y yo mismo de ustedes. Ahora déjenme explicar un poco más. 4000 años después, Cristo dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Dios dejó que él pudiese escoger a ciertas personas, y él solo ha escogido a aquellos que tuvieron un trabajo que él quería que ejecutasen en estos 6000 años. Dios ha dejado aquí a Satanás en su trono hasta que un sucesor tuviera que calificar. Es lo que Cristo hizo justo hace 2000 años, y entonces sería instalado en el cargo, y Cristo está viniendo muy pronto para ser instalado en el cargo. Pero hasta entonces Satanás aún está aquí, y él es el único que es el príncipe de la potestad del aire, y quien está transmitiendo a través del aire, y el espíritu en cada uno de nosotros, nuestro espíritu humano,
tome el mensaje. No transmiten palabras, no transmiten imágenes como un programa de televisión. Simplemente transmiten actitudes bueno, ciertos deseos e impulsos, y los pone en los seres humanos desde el tiempo en que son niños chiquitos. Egoísmo, codicia, vanidad, querer obtener en vez de dar, y ayudar y servir, y todas las cosas que llamamos naturaleza humana. Ahora pasemos al capítulo 6 de Génesis. Notamos que unos 2000 años habían pasado y es alrededor de 1900 y algo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, al principio se multiplicaron, esto es, hubo un gran conocimiento rápido de población, una explosión poblacional. Ahora estamos una vez más en ese tiempo cuando hay una explosión de población. ¿Saben que hay 2 o 3 veces más gente en la tierra que cuando yo nací? Esto es cuán rápido estamos creciendo y se duplican bueno, no lo sé, dentro del lapso de vida de la mayoría de nosotros. Espero me incluya a mí. Y cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, como había una explosión poblacional en aquel tiempo, sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahora, los hijos de Dios eran meramente seres humanos, no ángeles, porque los humanos se reproducen según su género, y los ángeles para nada pueden reproducirse. Y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió el Eterno. Él cambió su mente acerca de esto, y esto no es malo. Cuando ustedes encuentran que están mal o han cometido un error, para cambiar su mente. Y se arrepintió el Eterno de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Eterno: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. Esto había llegado al lugar donde solo había un hombre que le creía a Dios, solo uno, Noé. Noé era el único. Noé era el único que era perfecto en su engendramiento, sus generaciones en plural, la raza original de Seth, el hijo de Adán. Para ese tiempo, por supuesto, había varias naciones, pero Dios no pretendía el matrimonio interracial, ni lo hace hoy. Algunos seres humanos van a estar en desacuerdo con esto, porque la gente decide lo que quieren, y he estado un poco angustiado de hallar que algunas de las muchachas en el campus quieren salir con hombres de otro color, y esto no debería ser, porque el matrimonio es una cosa diferente. Debe haber amor uno y otro, y no diferencia cualesquiera a causa de la raza y otras cosas. Pero en reproducción nos vamos a reproducir conforme a nuestro género. Yo espero que lo haya hecho claro, sin explicación adicional. Y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Ahora no había manera para ir a salvar al hombre. Si entienden lo que Dios me reveló hace 50 años, que no sólo se nos había mandado guardar el sábado de Dios, que es el verdadero mandamiento de prueba de los mandamientos, sino también los sábados anuales y festivales que tienen un gran significado. Estoy bastante angustiado de que se me diga que la mayoría de nuestros ministros en la fiesta de los tabernáculos no predican el significado del día,
y voy a dar pasos en esa dirección. Los días santos de hoy, días santos anuales, son para enseñarnos una lección, y los sermones de los ministros deben ser en lo que es esa lección. El primero, la Pascua, es el Cordero crucificado, y se inicia con nuestro ser cambiado de mortal a inmortal, y se inicia con Cristo. El segundo, los 7 días de panes sin levadura, que representan nuestra salida del pecado. Y quiero que esto se predique en la iglesia de ahora en adelante. Y digo esto con autoridad y lo digo con poder. Si alguno de ustedes piensa que soy senil y demasiado viejo para llevar a cabo la obra de Dios, creo que lo están oyendo un poco diferente justo ahora, porque unos pocos han sugerido esto, que son de creencias opuestas, y yo hablo con la autoridad de Jesucristo. Jesucristo me llamó y me puso en la silla donde estoy. Yo no fui a los hombres, y esto es algo que ningún hombre puede hacer, y ningún hombre puede quitarme. Ahora entonces, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y si lo saben ahora, Dios destruyó toda forma de vida. Algunos dirán, Dios no es justo. Bueno, si entienden los días santos anuales, el 8º día de la fiesta de tabernáculos es para abrir nuestros ojos al juicio del gran trono blanco. Este es el tiempo cuando toda esa gente que entonces fueron destruidos van a ser resucitados y vivirán quizás 100 años. La única escritura que puede ser traducida de otro modo. Pero de todos modos, este será el tiempo que Dios tiene en mente, cualquiera que sea, si son 10 o 100 años. Y entonces ellos tendrán oportunidad de venir a ver la verdad. Dios ha quitado toda oportunidad de salvación de ellos. Esas personas no están perdidas, no están condenadas, porque Dios los había cortado. Ahora quiero hacer claro esto. He dicho que esto no se le hace a la gente lo suficientemente claro. La gente asume entonces que todos están perdidos a menos que hayan aceptado a Cristo. Esto no es verdad. En otras palabras, excepto aquellos a quienes Dios ha llamado, ningún hombre puede venir a Cristo. No están perdidos ni están salvados. Ahora, todos los que estén viviendo después del comienzo del milenio, o después de que venga Cristo, tendrán su oportunidad de salvación. Todos, todo mundo. Pero Satanás será removido, y ahora, con Satanás aquí, Dios no nos está poniendo donde todo mundo tenga que vencer a Satanás. Cristo lo hizo para guiarnos. Cristo tuvo que vencer a Satanás en orden para calificar, para tomar el lugar de Satanás y para gobernar la tierra. Jesús dijo que si nosotros también vencemos, y esto significa vencer a Satanás, nos sentaremos con él en su trono. Y anoche les dije cómo estamos limpiando escombros y basura de 2000 años del trono donde Jesucristo se va a sentar y gobernar. Estamos preparando el camino para la venida de Cristo y para el reino de Dios. Y nadie más en la tierra está haciendo esto. Quiero que entiendan este gran llamamiento y comisión, y la gran obra de esta iglesia. Y esta es la iglesia del Dios viviente, y no la iglesia del hombre o de las ideas del hombre de ninguna manera. Ahora entonces, toda esa gente que Dios destruyó en el diluvio serán traídos de regreso a la vida, tal como si... Mientras tanto, nada saben. Y será como la siguiente fracción de segundo desde el tiempo en que se ahogaron y murieron, que despertarán en el juicio del gran trono blanco después del reinado de 1000 años con Cristo.
y allí no estará diablo alguno. Y Dios les mostrará la verdad, y entonces creo que la mayoría de ellos la tomará, porque mirarán hacia atrás y verán lo que hicieron. Mirarán hacia atrás y verán que 6000 años han mostrado que si vamos en contra del camino de Dios, como lo ha hecho el mundo, solo traerá toda la terrible desdicha que vemos en el mundo de hoy. Nada más. Dios dijo en efecto al hombre, y no completé eso hace rato, para Adán y para el mundo entero en adelante, vayan y formen sus propios gobiernos. Lo han hecho. Miren lo que los gobiernos del hombre han hecho. Están todo el tiempo en guerra, y alguien está planeando derrocar a cada uno de ellos. Vayan y formen sus propias religiones. Miren las religiones de este mundo, y ni aun aquellas llamadas cristianas, que para nada son la iglesia de Dios, y que no toman sus verdades de la Biblia, sino que tratan de leerlas dentro de la Biblia. Yo tuve que aprender esto hace 50 años, y fue la alteración más grande en mi mente que hubiera tenido en toda mi vida. Pero no obstante, déjenme mostrarles la maravillosa justicia de Dios como es, de todos modos. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. Y de paso, esta es la palabra corrupción que ha venido a los planetas del universo entero a causa de lo que hicieron los ángeles. Y el hombre, cuando finalmente sea convertido y salvo, y habrá billones de nosotros, que finalmente vamos a ser convertidos y tendremos el carácter santo y justo de Dios. Vamos a ser enviados a los planetas de todo el universo. Esto después del milenio. Esta tierra siempre será la sede de Dios. Aún Dios el Padre va a venir aquí abajo a esta tierra, pero la tierra entera estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Bueno, así que esta es la manera en que se inició. Ahora Dios llamó a un hombre quien era justo y que creía en Dios, Noé. Dios salvó a Noé del diluvio como un tipo de salvación de la extinción eterna de la humanidad. De todos modos, quiero mostrarles ahora algunas cosas acerca de cómo Dios ha gobernado, y Dios es el verdadero gobernante, aunque le está permitiendo a Satanás permanecer el trono y operar. Ahora a continuación llegamos a Abraham, y me gustaría que pasáramos al 12º capítulo de Génesis y leamos los primeros versículos. Pero el Eterno había dicho a Abraham, iba a comenzar con este nombre, pero se convirtió en Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y así y así. Ahora, él simplemente dijo, no hay sutilezas, no hubo vuelta atrás. Bueno, tengo y puedo hacerlo mañana o el próximo año. ¿Puedo ir a algún otro lugar? Esta es la manera en que el humano promedio habría contestado, pero dice, veamos, bueno, dice, y se fue Abraham como el Eterno le dijo. Abraham se fue, no puso pretextos. Ustedes saben, cuando hace 50 años vi por vez primera que debemos guardar los días santos anuales, así como el 7º día de cada semana. No supe por qué el significado de esos días, y no supe el verdadero significado hasta 14 años después. Yo le hablé a la gente en la iglesia de Dios en Oregon, que ahora llamamos Era de Sardis de la iglesia, y solo se rieron con desdén. Y por 7 años mi esposa y yo tuvimos que guardar solos esos días santos por nosotros mismos. Pero lo hicimos. No sé por qué. No le pregunté a Dios por qué. No le dije, no lo haré hasta que me muestres por qué. Dios dijo, hazlo. Vi que era para siempre.
vi que era un mandato, y esto fue suficiente para mí. Dije, a su debido tiempo. Yo ansiaba entendimiento y quería entender esto, pero supe que, a su debido tiempo, Dios me daría el entendimiento del cómo, el por qué y el ahora. Yo sé, ustedes han sido enseñados por qué. Ustedes no han tenido que preguntarse, no han tenido que tomarlo como Dios dice, pero yo lo hice, y esta es la manera en que lo hizo Abraham, y Abraham cuando fue originalmente llamado. Ahora sus hijos Isaac y Jacob siguieron también a Dios. Jacob, por supuesto, tuvo un pequeño problema al principio y era un suplantador, pero finalmente se arrepintió, y después Moisés. Pero 430 años después de Abraham, los hijos de Israel fueron esclavos en Egipto. Ahora Dios llamó a Moisés. Moisés fue un... No voy a tomar tiempo para leer las escrituras de todo esto, porque el tiempo se está acabando y aún tengo un poco que quiero decir. Dios llamó a Moisés. Moisés no estaba buscando a Dios. Déjenme decir esto. Noé no estaba buscando a Dios. Fue obediente a Dios y todo esto, pero no estaba buscando salvación o algo. Pero Dios lo llamó y le dijo, Noé, voy a usarte para preservar la vida humana en esta tierra. Dios dijo, quiero que me construyas un gran barco justo aquí en tierra seca. Y por 100 años Noé estuvo construyendo el barco. Y otras personas se burlaban, ridiculizándole. Les parecía tan loco, y algunas de las cosas que Dios nos dice que hagamos les parecen locas a la gente que no entiende. Bueno, de todos modos, él no buscó a Dios. Dios lo buscó a él y lo llamó en este mundo de Satanás. Después, posteriormente, fue llamado Abraham. Y Abraham no estaba buscando a Dios, pero Dios dice aquí. Déjenme leer esto otra vez. Ahora el Eterno dijo a Abraham. Abraham no buscó a Dios, Dios buscó a Abraham y lo llamó y obedeció. Él obedeció, se convirtió en padre de los fieles, espiritualmente hablando. Entonces después llegamos al tiempo de Moisés. No iré a todo eso, pero déjenme solo decirles, Moisés había estado en el lugar de su suegro, que era el sacerdote de Madián, y él estaba regresando a Egipto. Estaba caminando y llegó a una zarza ardiente. Solo era una pequeña zarza, pero se mantenía ardiendo. Ahora él la vio por algún tiempo antes que hubiese seguido caminando, y después pasó por allí, y finalmente se regresó para ver bien que podía mantener ardiendo a esa pequeña zarza todo este tiempo. Y Dios habló con él desde la zarza y le dijo, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque la tierra donde estás, tierra santa es. La presencia de Dios había hecho santa esa tierra. Dios estaba allí, llamándolo. Bueno, Moisés no estaba buscando a Dios. Dios no estaba tratando de convertir o salvar gente en aquellos años. Este es el punto que quiero que entiendan. Los otros no estaban perdidos. Vendrán al juicio del gran trono blanco. Pero si nunca antes hice claro esto, espero que lo esté haciendo claro ahora para que puedan entenderlo. Con Dios no hay injusticia, ni en algo ni en todo. Pero Dios quiso que escribiésemos esta lección. Él sabía que el hombre sería mal guiado y engañado por Satanás y viviría en el camino de Satanás. Y por 6000 años de desventuras y angustias humanas, sufrimiento y muerte, hemos comprobado que solo viviendo el camino de Dios es correcto. Satanás enseña a la gente a vivir justo el camino opuesto, y las iglesias de Satanás en esta tierra tratan de decir que la ley de Dios se ha quitado. No creen en el gobierno de Dios.
Esto exactamente es lo que ha sucedido. Ahora, nosotros llegamos un poco después que los otros. Dios seleccionó a Josué y escogió a bueno, les llamaban jueces en la Biblia, o en una traducción los llamaban héroes, que rescataron a Israel cuando fueron tomados cautivos por otras naciones. Y aquí tenemos a las naciones sobre toda la tierra. Pero en el tiempo de Moisés, Dios hizo una propuesta al pueblo a través de Moisés. Él dijo, si obedecen mi voz y hacen lo que yo les digo, y viven a mi manera, les haré la nación más grande sobre la tierra. Los haré los más ricos, los más prósperos. Los haré los más poderosos. Así que 5 de ustedes harán huir a 100, y 100 de ustedes pondrán en fuga a otros 10,000. Pero si no, va a haber un periodo de 2520 años cuando esto será retenido antes de que venga este tipo de bendiciones. Dios no les prometió alguna salvación espiritual, solo Moisés, quien los guió, y a los profetas que Dios llamó. A ellos les dio Dios su Espíritu Santo, pero no fue así con otros. Ahora después estuvo David, y Dios lo escogió. De todos modos, David estaba atendiendo a las ovejas, no estaba buscando a Dios. Pero Dios había enviado al profeta sobre la casa de Isaí, y pasaron cada uno de los hijos de Isaí, excepto David, quien era el único que los hombres no habían escogido. Pero Dios escogió a David, y así va, y siempre ha sido como esto. Ahora Dios escoge a los profetas de Israel, pero la gente los apedrea y mata a muchos de ellos. Y después llegamos a Cristo, y Jesucristo predicó el verdadero reino de Dios, y cómo la tierra entera sería liberada entonces de Satanás, y habría paz y habría salvación, y este es el carácter que se construiría dentro de ellos. Cristo vino a vivir la vida perfecta, como el tipo de carácter que Dios quiere que tengamos, y nos puso un ejemplo en esto. Cristo se dejó matar y pagó la pena de muerte en lugar nuestro. Hemos heredado la pena de muerte. Les diré que la primera escritura que realmente abrió mis ojos al hecho que yo y las otras iglesias en que había estado estaban equivocadas fue Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Dije, bueno, no puede ser, soy un alma inmortal, no puedo morir. Después la siguiente parte del mismo versículo. Pero la dádiva de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, dije, ya tenemos vida eterna. Soy un alma inmortal. Pero la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Cristo le dijo a Adán, eres un alma, y si pecas, morirás. Y comencé a darme cuenta finalmente de la verdad, y que todas las iglesias están equivocadas acerca de ir al cielo y su tipo de infierno, y que están equivocados al decir que somos almas inmortales, y prácticamente todas sus doctrinas. Así Dios me mostró esas cosas básicas, aún durante mi estudio intensivo de más de 6 meses antes que me convirtiese y bautizase. Yo no sé de algún otro líder que sea líder mundial como Dios me ha hecho ahora, o el fundador de una religión. Y por supuesto no soy fundador de una religión, pero no sé de alguien que haya llegado a esto de esta manera como una rendición completa a Dios, a creer completamente lo que Él ha dicho. Cuando Cristo vino y predicó a miles, solo 120 creyeron lo que dijo después de 3 años y medio en que el Maestro mismo, Jesucristo, estuvo aquí en la tierra. Jesús no vino en una cruzada para salvar almas. Jamás dijo, denme su corazón y yo les daré salvación. No dijo estas cosas. Estas son las cosas que dicen Billy Graham y los protestantes modernos. Los católicos dirán que le dan algo al tiempo en que mueran,
y esto aparentemente va a salvarlos. Pero estos son los caminos de las religiones del hombre, no de Dios, hermanos míos. Ahora los discípulos fueron enseñando lo que Dios predicó. Dios envió un mensajero con un mensaje de Dios. Quiero decir que Dios envió un mensaje a través de Cristo. Y Cristo trajo este mensaje, que son las buenas noticias del gobierno que Dios está restaurando por la misma familia nacida de Dios. Dios está haciendo las cosas a su tiempo y a su manera, y el camino de Dios es perfecto. Pero ningún hombre las haría de este modo, y los caminos del hombre serían muy imperfectos. Ahora, si vencemos y nos apartamos del camino de Satanás al camino de Dios y desarrollamos su tipo de carácter, nos sentaremos con Cristo en su trono y gobernaremos con él. Pero la razón por la que nos llamó ahora y llamó a la mayoría de ustedes es respaldarme en llevar este evangelio al mundo entero, y no solo a los Estados Unidos, y no solo a Pasadena y algún lugar como este solamente, es al mundo entero. Y estoy siendo oído en Canadá, así como en los Estados Unidos justo ahora, en este mismo minuto, y en Big Sandy, Texas. Me gustaría ser oído en Inglaterra y en otros lugares, pero he sido oído allí varias veces. Déjenme ver ahora. Hay algo que pasé por alto que tengo que mencionar antes de terminar. Oh, acerca del colegio, una cosa que no dije. Las universidades de este mundo en lo principal están dedicadas a enseñar a los hombres una profesión o un trabajo o algo como esto. Nosotros no tenemos un programa de trabajo o de entrenamiento profesional. Tendremos, como dije, una escuela de estudios bíblicos y ministeriales. No necesitamos tanto, así que últimamente vamos a recortar a 250 estudiantes. En otras palabras, hay una razón para el colegio: proveer personal educado para asistirme y para ministros. Tenemos ahora alrededor de 700 ministros ordenados en todo el mundo. Y como cuestión de hecho, tenemos en la nómina aún más de los que ahora necesitamos. Por años, cada estudiante que la hacía bien era llevado a la obra al graduarse, pero en los últimos años no hemos sido capaces de hacerlo así. Estamos graduando más de los que podemos usar, y así es tonto ir adelante tratando de estar en el negocio del colegio y hablando de dinero del pueblo de Dios y gastándolo en esto en vez de lo que Dios dice: id y llevar el evangelio por todo el mundo. Ahora voy a ir a hacer esto a todo el mundo, y reyes y presidentes y primeros ministros y emperadores aún me invitan. No voy a ellos excepto a invitación suya, pero tengo con ellos reuniones privadas, personales, y estas usualmente duran 30 o 35 minutos hasta 2 horas. 2 veces pasé 2 horas con el rey de Tailandia, en cada vez me pasé con él 2 horas. Él apeló a mí por ayuda en ciertas maneras que encuentro que podría ayudarle. Envié un equipo de varios hombres a estar allí por 10 días por toda Tailandia, no solo en la ciudad católica, sino en todo, y encontrar qué podemos hacer y qué debemos hacer para ayudarlo. Y finalmente vinieron con el reporte, y había alrededor de 6 u 8 hombres importantes que envié allí. Bueno, les diré una cosa que se ha estado haciendo. Hemos estado patrocinando escuelas portátiles para la gente en la montaña que no están educados. No solo los estamos educando, pero han ido desde granjeros ordinarios de cosas que son buenas para comer a opio y cosas de este tipo de drogas, porque había en esto un montón de dinero. Y así hemos tenido que tratar de convertirlos para que regresen a sembrar vegetales. Hemos tenido que trabajar para sacar mercado para sus productos y muchas cosas.
pero es un programa del rey de Tailandia, el rey Bhumibol, que es muy difícil de pronunciar para nosotros, y es mi amigo. Pero Dios me ha dado favor a los ojos de líderes y cabezas de gobierno en Centroamérica, en África, en Asia y en Europa y todo lo demás. Y Dios va a continuar esto, y yo voy a continuar en esta obra, y la obra de Dios ahora irá adelante como jamás antes lo hizo. Ahora estoy esperando que regresemos muy pronto a la radio, hasta por todos los Estados Unidos y Canadá, y los vamos a cubrir con programas de media hora todos los días. Y serán programas que van a proclamar las buenas noticias del reino de Dios. Ahora les diré, en lo que concierne a las finanzas, he encontrado que éstas dependen más en si complacemos a Jesucristo, la cabeza de esta iglesia, que en los métodos que usamos para juntar dinero. Y sé que, cuando hacemos lo que es placentero para Dios, Él nos respalda, y Él proveerá cada necesidad, como siempre lo hace y continuará haciéndolo. Bueno, no quiero llevarlos a 2 horas completas hoy, y creo que esto cubre lo suficiente. Finalmente hemos llegado hoy a cuando Dios me ha llamado a hacer que esto salga al mundo. Estamos viviendo en la generación cuando esto va a suceder, y Dios quiere anunciarlo alrededor del mundo. No estoy tratando de convertir a la gente en estas otras naciones. No me malentiendan. Esto no es lo que Dios me llamó a hacer. Pero Él quiere que sea anunciado para que no digan, bueno, Dios, ¿por qué no nos dijiste? Él les dirá, lo hice, pero no me escucharon. Y esto es lo que estoy haciendo. Les estoy diciendo y anunciando, y esto es todo. No tengo que convertirlos. La cooperación que hemos tenido en Israel, y las docenas y docenas de veces que he ido a Israel y a Jerusalén, nunca alguna vez hemos buscado un simple converso, ni en lo que conozco hemos hecho uno, y ellos lo saben. Este no es el tiempo en que Dios esté trabajando de salvar espiritualmente al mundo, sino hacer llegar el mensaje. Ahora el camino está abierto para llevar el mensaje en el capítulo 40 de Isaías, para decirles a las ciudades de Judá que el Señor está viniendo con un brazo fuerte. Armstrong. Es una coincidencia en el hecho que Dios escoja un hombre con ese nombre para llevar ese mensaje, para gobernarlos en el reino de Dios y llevarles paz. Y ellos y los árabes estarán en paz unos con otros. Estamos ayudando a hacerlo ahora y ayudando con la fundación de Moshe Kol con la gente joven. Y cuando voy allí, tanto árabes como judíos están en el programa. Y los hicieron por nuestros estudiantes cuando fueron, y es maravilloso ver que sucedan estas cosas. Y de paso, la última vez que vi al rey de Tailandia, le pregunté cómo estaba nuestro programa de vivienda. Él dijo más de 90%. En efecto, él dijo 95%. Ha estado cambiando de producción de drogas a producción de alimentos. Ahora, esta es otra cosa maravillosa que se está haciendo, pero al mismo tiempo abre la puerta para mí. Como la he tenido cientos de veces en Bangkok y por toda Tailandia, y hacer que la verdad de Dios allí sea anunciada. Y esto es todo lo que he sido llamado a hacer. Nadie más lo está haciendo. Esta es la obra de Dios, y Dios ha profetizado que enviaría a alguien a preparar el camino delante de Cristo. Esto se está haciendo, y no por alguien más, como ustedes, hermanos, deben saber. Así ahora voy a decir adiós por esta vez. Estoy de regreso y voy a estar escribiendo más que antes, y me estoy poniendo bien. Necesito estar más en forma física. En efecto, necesito caminar más, pero mi corazón está de regreso a una buena condición. Estuvo hinchado en la parte de arriba. En efecto,
Tuve una falla de corazón, no un ataque al corazón, fue una falla del corazón y se detuvo por completo. Mi respiración se detuvo por completo, pero fue restaurada. Pero Dios no me había quitado mi espíritu o mi mente, y Él ha restaurado mi mente. Si algo está mejor que antes es mi mente, y aún no estoy sobre 55 años de edad en poderes y habilidades mentales, y quiero que sepan que estoy de regreso al servicio activo otra vez. He tenido que tomar mucho tiempo y no he hecho un montón de escritos. He hecho un poco, pero estaré haciendo más de ahora en adelante. Así Dios bendiga a todos ustedes y los lleve con bien. Estamos ahora en unidad completa y vamos a estar juntos para terminar este trabajo que Dios me encomendó hace casi 50 años. Así que gracias y Dios los bendiga.